¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, Rubén? Me he puesto camiseta de receptor. Hoy hablamos de receptores, ¿eh? Me he puesto este homenaje a Julian, a Incredelman. ¿Qué te parece? Bien, ¿no? No va, Bonito. no, te la has comprado y no va a volver a jugar ya en todo el año, ¿no? Es que da igual, la idea era tenerla antes de que se retirara, por si Ah, acaso, vale, por todo lo que nos ha dado. muy Digo bien. nos a los aficionados de Patriots, ¿entiendes, no? Que no te incluya todavía, aunque estés navegando en esas aguas ahí turbulentas. Yo ya Que te lo he había dicho. ganas, ¿no? Había ganas de hacer un vídeo de Arcega Whiteside, había que situarnos un poco. Luego al final de temporada, entre playoff, premios, bueno, hay un montón de cosas que hacer y nos apetecía un poco hablar de Arcega y de cuál puede ser su futuro, de dónde viene, Sí, en qué sobre tramo está, un todo, poco todo, ¿no? sí, sobre todo porque nos lo pide, nos lo pide la gente, ¿no? ¿Qué pasa con Arcega? ¿Qué opináis de Arcega? Pues vamos a resumir todo lo que opinamos, vamos a hacer un pequeño balance de todo lo que ha pasado y a ver qué es lo que sale. Lo primero, hay gente que no sabe tanto de dónde viene, por decirlo así. Arcega ya saben que se crió, por supuesto, en Carolina del Sur, que es madre americana y que evidentemente ha pasado allí toda su formación. Y hablando de lo que es la formación universitaria, del college, de la universidad, ese último año en Stanford es el que le catapulta realmente a ser un jugador muy importante. Estamos hablando de 12 partidos con más de 1.000 yardas, con 14 touchdowns, números prácticamente de récord a nivel universitario en su universidad. Y evidentemente eso hizo, creo que fuera semifinalista en el Biletnikoff Award, en el premio al mejor receptor. Destacó muchísimo en ese último año y fue una presencia física imponente. Y de ahí, ¿no? Su buen hacer de cara a un draft que luego demostró que le eligieron muy arriba. Sí, hombre, lo bueno con Arcega es que cada año iba mejor. O sea, cada año tomaba más importancia dentro del equipo, pero además sus características cada vez se veían más y se explotaban más. Y creo que en ese último año es uno de los receptores, vamos, es uno de los receptores de todo el college fútbol que más llaman la atención por productividad, pero también por la proyección que le puede llevar a la NFL. Cuando hablábamos de Arcega en el draft o en el proceso pre-draft, hablábamos de un jugador muy importante, pero no porque se apellidara Arcega, sino porque de verdad en el tape, en la cinta, en los partidos durante el año lo había sido. Era un arma en red zone bestial, era un jugador que te iba en profundo con mucha potencia, que era capaz de ganar a defensive backs en profundo, era un jugador y que además en el primer nivel pues era capaz con esa corpulencia, con ese físico con el que juega, él juega con mucho físico, era capaz también de aprovechar situaciones rápidas, ¿no? Es cierto que tenía cosas que mejorar, pero su proyección, por todo lo que se había visto durante su época en college, era buena, era que iba a salir en el segundo día. Pocos esperábamos que fuera a salir más tarde de ese segundo día, de ese segundo y tercera ronda. Entonces, creo que todo hasta ese momento fue como tenía que ir y JJ Arcega estaba jugando para ser un jugador importante dentro del draft, como así al final terminó siendo. Hay que recordar que de cara a la NFL, en ese draft, todos los jugadores que son elegidos en primera, segunda, tercera ronda son apuestas relativamente importantes de las franquicias, jugadores que seguramente esperas que aporten casi de manera inmediata o de manera inmediata, jugadores con talento y con potencial, y además buscas aprovecharte, ¿no?, de esos primeros años de contrato más baratos para poder tener una buena plantilla y que sumen y mucho. Lo decía Rubén, jugó también que al final se vio seleccionado en una posición muy alta y fíjate, en esta lista hay unos nombres espectaculares. Estamos hablando de receptores salidos en el draft del año pasado, de 2019. No hemos puesto todos, porque, por ejemplo, hay dos, Marquise Brown y Enkil Harry en primera ronda, pero hemos puesto los más destacados. Divo Samuel, A.J. Brown, DK Metcalf por detrás, 7 posiciones por detrás. Y luego otros dos, Deontay Johnson y Terry McLaurin, que se está saliendo en la NFL. Podemos decir que es una de las mejores clases de receptores de los últimos años, con diferencia. Y Rubén sí que es un factor que no cuenta para nada, ¿no?, en cuanto al rendimiento de Arcega en el campo, pero sí que siempre esa comparación parece que la lleva un poquito en la espalda, porque del tema Metcalf se habla siempre y claro, al final es algo que influye, ¿no?, cuando valoras el rendimiento de un jugador en la NFL. Claro, es que ese es uno de los puntos a tocar, ¿no? La presión que recae sobre ti y que en realidad tú tampoco tienes la culpa, ¿no? Porque hay muchas veces que decimos, joder, este jugador es que ha salido muy arriba, es que, bueno, los jugadores salen donde los equipos los eligen, evidentemente todos los jugadores quieren salir lo más arriba posible, pero bueno, el equipo también tiene que ver, tiene que hacer su estudio, tiene que hacer su scouting y saber hasta dónde llega, ¿no? Y claro, la comparación con Metcalf es terrible porque ahora mismo Metcalf es uno de los jugadores más imparables de toda la liga, es un jugador que está jugando
a un nivel descomunal y en el otro lado de la balanza tenemos a un JJ Arcega que ni siquiera pisa el campo, ¿no? Entonces, esto es el primer punto en el que él puede estar empezando a ver alguna presión sobre él, empieza, pues oye, a pesarle, pero como digo, son jugadores que creo que son distintos y que, oye, en college Metcalf viene con una lesión en el cuello, una lesión que puede ser grave, es cierto que cuando había jugado había demostrado muchas cosas, pero también es cierto que Arcega, como hemos dicho antes, también había demostrado ser un buen receptor, ¿no? Es decir, si la comparación es con Metcalf, evidentemente uno está jugando mejor que el otro. También uno ha tenido, yo creo que más oportunidades que el otro. Está jugando con un Russell Wilson que es uno de los 2, 3, 4 mejores quarterbacks de la liga. Es decir, no me parece justa. Primero, porque no son los mismos equipos, no es lo mismo lo que uno y otro ha recibido, y no es lo mismo, y no son los mismos jugadores. Cada jugador necesita su proceso y su tiempo para entrar en una liga tan animal y tan dura como es la NFL. Luego hay otros jugadores que son de características distintas. Hemos puesto en el cartelón un Divo Samuel, un Terry McLaurin, incluso el propio Hollywood Brown, que salió en primera ronda y no está jugando quizás al nivel que se esperaba, pero también es un jugador de distintas características, ¿no? Entonces, cada hombre, cada jugador necesita su proceso de adaptación, y los wide receivers es una posición que conlleva un tiempo. Es complicado entrar en un equipo NFL sin tener sin ser un jugador al que tú vayas a buscar sí o sí, como por ejemplo Terry McLaurin, que tampoco tenía mucha rivalidad dentro del propio equipo, ¿no? Y que sabes que lo van a utilizar y que además él ha jugado muy bien, a un jugador pues que va entrando poquito a poco, ¿no? Queríamos meter no es este por, factor de... Dime. no, que no es tampoco por defenderlo, pero que cada jugador, digo que las comparaciones son odiosas y que cada jugador en cada equipo es una historia distinta. Lo decimos precisamente por eso, porque sabemos que es un factor que se tiene en cuenta y del que se habla. Pero sinceramente, y lo pienso así, no es solo en este caso, podemos buscar otros muchos receptores. Hemos hablado de Marquise Brown, de N'Keal Harry, que ha hecho muchísimo menos de lo que se esperaba. Estaba por ahí Parris Campbell, estaba Mecole Hardman. Todos son perfiles distintos y si queremos podemos buscar de cada draft un montón de jugadores, 20, 30, que han sido elegidos muy arriba y que realmente en comparación salen perdiendo con otros de tercera, cuarta, quinta ronda. Eso funciona así en la NFL, pero bueno, es un factor de comparación que queríamos poner un poco en juego. Rubén llega a la NFL, evidentemente, como unas palabras, tanto de Howie Roseman como de Peterson, de todos. Lo que se encuentra es una plantilla con bastante talento. Para empezar, una plantilla que aspira a mucho, competitiva, y con bastante talento en el cuerpo de receptores. ¿Qué pasa? Que esos Alshon Jeffery, esos Dishon Jackson, Agholor juega más, pero quizás es un perfil bastante distinto, se empieza a encontrar con un montón de lesiones que nos hacen un poco creernos en plan, bueno, es que parece que Arcega va a tener más oportunidades de las que esperábamos quizás ya de primeras, porque las lesiones han sido brutales. Es un equipo que ha tenido muchísimas lesiones. Este año seguimos sin ver a Jeffery, lo hemos visto ahora, pero prácticamente desapercibido. Llegó un jugador como Marquis Godwin que finalmente decidió no jugar, se marchó a Agholor, Dishon Jackson tampoco está, pero realmente ni en un año ni en el otro ha aprovechado lo que es una circunstancia, vamos a decir, bastante excepcional, porque tantas lesiones en un cuerpo de receptores no son habituales, ¿no? No sé, es raro. Sí, vamos por partes. El primer año, 2019, lo que tú dices, llega un equipo, además Alshon Jeffery, Dishon Jackson, Alshon Jeffery es un jugador que puede asemejarse un poquito a lo que él te puede dar, ¿no? Se lesiona, JJ Arcega se supone que va a entrar ahí, pero no termina entrando, pero es que ni siquiera está entrenando con el primer equipo, o sea, no está teniendo repeticiones con Carson Wentz. Esto es importante porque hay mucha gente que no entiende las mecánicas de los equipos entrenando, es decir, los titulares entrenan evidentemente con los titulares, y si entra alguien de los equipos suplentes, de los jugadores suplentes, y no tiene repeticiones con el quarterback uno, es muy complicado luego ponerte en el campo a jugar, ¿eh? Esto es así. Pero es cierto que él no termina de aprovechar eso. Y esto es en el debe suyo. O sea, igual que decimos que no es fácil entrar en la NFL, que no es fácil las comparaciones, sí que aquí él debe aprovechar esa oportunidad. Y no la aprovecha. O no se le ve en el campo. O Pederson no cree conveniente que Arcega reciba muchos targets, ¿no? Que a lo mejor no reciba tantos targets como los recibe Dickie Metcalf, como los recibe Terry McLaurin. Entonces, ese es el primer punto en el que decimos, bueno, Filadelfia no cree que JJ Arcega en su año rookie sea un factor determinante o sea un factor
digamos, más o menos importante. Él tiene su oportunidad en aquel drop contra los Lions, en aquella remontada. Y aunque parezca una tontería, son momentos que pueden marcar una carrera profesional. Si en vez de dejarse caer el balón lo hubiera cogido, quizás todo eso cambia. Quizás entra en una dinámica en la que el equipo confía más en él, en el que Carson Wentz empieza a contar más con él, en el que Peterson cree que puede ser un jugador importante. Y aunque es injusto decirlo, y aunque es injusto que sea así, que se te caiga el balón en ese momento puede ser algo en lo que el equipo pues pierda algo de confianza en ti. Luego, lo de este año ya empieza a tener menos credibilidad en cuanto a que Arcega vaya a estar en Filadelfia en el futuro. Todos son palabras bonitas en el training camp, todos son palabras bonitas en off-season, pero cuando llega la hora de verdad, por eso no me gustan las declaraciones en la NFL, cuando llega el momento de la verdad, el momento en el que tienes que confiar en los jugadores, que es poniéndolos en el campo, Arcega no está, no aparece. Y hay jugadores como Greg Ward, hay jugadores como Travis Fulgham, que directamente pasan del practice squad a ser titulares indiscutibles y ser jugadores a los que Carson Wentz lanza mucho. Entonces, aquí hay un problema, y un problema claro, que es del equipo, que es del jugador. Eso evidentemente no lo sabemos porque no estamos allí y no lo podemos comprobar. Pero estoy convencido que todos tienen parte de culpa. Hablabas de Greg Ward, por ejemplo, ya aparece en el tramo final de temporada como un jugador al que se le da bastante más confianza en cuanto a targets, en cuanto a balones que le lanzan. Travis Fulgham, fíjate que es desde el mismo draft de Arcega, el draft del año pasado, me parece que es una sexta ronda. Bueno, ni siquiera tenía un hueco en la plantilla asegurado, ¿no? Ni mucho menos. Y realmente este año no solo le ves como receptor 1, también por las lesiones, sino que haciendo partidos por encima de las 100 yardas, o sea, con muchísima confianza del equipo en él. Es verdad que eso resulta extraño, ¿no? En cuanto a que sí que parece que el equipo necesita que aparezcan receptores y que aparezca un número 1 y que aparezcan más jugadores para recibir balones. No es que confíen en jugadores más veteranos o jugadores que están en peor forma, sino que han ido apareciendo y ninguno de ellos ha sido Arcega-Whiteside. El año pasado, vamos a ver los números porque al final fueron 22 targets, no le buscaron mucho, anotó un touchdown, 10 recepciones. Este año va camino de quizás ni llegar, ¿no?, a esos números. Solo ha tenido 5 targets. El touchdown que ha anotado le ponemos un asterisco porque fue una jugada de fumble, ¿no? Una jugada que no iba dirigida a él, pero al final, bueno, acompañó la jugada, hubo un fumble y lo aprovechó. Rubén, que Travis Fulgham, por ejemplo, que es un perfil más o menos similar, o un perfil de jugador más alto, más grande, por el exterior, que puede ganar también por el cuerpo, que haya tenido opciones, ¿en qué lugar dejar Arcega? Porque lo decías tú, son buenas palabras, hemos visto incluso en algún huddle, ¿no?, de estos antes del partido, a ejercer un poquito también de veterano ya, pero ¿hasta cuándo aguantas a un jugador de segunda ronda? Porque realmente el papel importante en el equipo ni lo ha tenido ni parece que a corto plazo exista, ¿no? Sí, porque lo de Fulham es tener un jugador que tú sabes dónde aprovecharlo. El problema con Filadelfia y con Arcega es que parece que no sepan dónde colocarlo ni dónde situarlo para que pueda explotar sus virtudes. Yo creo que se han rendido muy pronto en el big slot, ¿no? Este jugador que es grande y que juega desde el slot y que se está utilizando mucho, tipo Claypool, por ejemplo, ¿no? No sé, evidentemente no es el mismo jugador, pero algo así, ¿no? Jugarlo, que sea un jugador que por dentro pueda ganar a nickel defender, que son más pequeñitos, que por físico pueda ser un jugador importante en ese primer nivel. Es cierto que el release a lo mejor no era del todo bueno cuando salió, es cierto que a lo mejor necesita un poco más de trabajo, pero la sensación es que parece que Filadelfia con Fulham sí sabían cómo utilizarlo y no saben cómo utilizar a Arcega, o por lo menos no lo han demostrado hasta ahora. Y esto también, pues yo, ya que estamos metiendo gente en el saco de los problemas, yo creo que Peterson también tiene parte de culpa en esto, porque cuando tú eliges a un jugador, Howie Roseman elige a un jugador, y yo creo que tienes que saber cómo, por lo menos, cómo te va a ayudar o dónde te puede ayudar. Y no parece que los Philadelphia Eagles sepan dónde les puede ayudar J.J. Arcega. Yo sigo pensando que es un jugador importante en la red zone, que es cierto que los cornerbacks de NFL no son los cornerbacks de college, pero creo que J.J. Arcega es un jugador válido para ser una amenaza en red zone, y que aquí es donde quizás le han dejado un poquito más de lado, ¿no? ¿Cuánto puedes esperar a un jugador de segunda ronda? Hombre, puedes esperarlo si ves que poco a poco las cosas van a mejor, si en su primer año tiene poco que ofrecer, pero en el segundo ofrece un poco más. Aquí es al revés, ¿no? Aquí en el segundo año está jugando menos, está recibiendo menos balones, está teniendo menos productividad. Entonces yo creo, o lo que yo pienso, es que Filadelfia no cuenta con J.J. Arcega. Filadelfia lo más probable es que intente buscar ponerlo en el mercado este verano, a ver si alguien les da algo,
y si no, pues quizás hasta lo corten. No sé si es tan extremo esto, pero yo no tengo ninguna confianza en que JJ Arcega esté en Filadelfia y quizás esto le viene bien. Sí, yo por tema contractual y por al final ser un jugador bastante barato, lógicamente, al final un jugador en contrato rookie, tengo dudas de que se deshagan de él en el sentido de que, bueno, no sé si incluso puede ayudar. Vamos a ver qué pasa con Peterson. La acabamos de ver en un partido ante Seattle en el que para mí tiene una actuación pero muy mala, pero muy, muy mala. Y lo que dices tú, vale, ha tenido algún drop, ¿no? Aquel de Lions, él no ha demostrado de momento aparecer como para ser importante. Pero si dices, bueno, es que le vemos casi siempre en jugadas de red zone y le han lanzado algunos balones y no los ha atrapado. Bueno, pues no me vale para eso, ¿no? Pero es que lo que dices, no ha habido ni siquiera un plan para él, ni ha habido No. un cierto sentido en lo que le han utilizado. Y sinceramente, como ahora mismo ya yo estoy desconfiando cada vez más de Peterson, no desconfiando, sino que me parece que el equipo va un poco sin sentido, pues vamos a ver también si eso influye, porque, hombre, yo no sé si va a acabar la temporada de manera tan dramática como para que despiden a Peterson, pero si fuese el caso, evidentemente un nuevo cuerpo técnico o una nueva dirección del equipo, ¿no? En técnica, me parece que cambiaría un poco el panorama. Al final, el que llegue, pues no sé qué puede pensar de lo que hay o de lo que pueda estar por venir. Pero ahora mismo la situación es complicada, pero sinceramente creo que es mucha incertidumbre porque vete a saber lo que puede pasar de aquí a enero. Yo creo que es un tipo, como dices tú, como hablan tan bien y que parece que siempre hace piña, que es un tipo que realmente suma en el vestuario. No sé hasta qué punto le puede interesar mantenerlo en el cuerpo de receptores, pero yo creo que va a depender también un poco de Peterson y de su futuro, ¿no? Sin ninguna duda. Eso es un buen punto porque yo hablo siempre y cuando Peterson siga, porque es donde yo creo, en el régimen donde creo que no entra. Evidentemente, si entra alguien nuevo, si entra un staff técnico nuevo, todos no parten de cero, pero este tipo de jugadores sí que parte de cero en el sentido de que quizás le den alguna oportunidad para demostrar lo que puede llegar a ofrecer o simplemente lo sepan colocar o lo sepan usar donde mejor le venga a JJ Arcega. Yo de verdad, no es porque hable español o porque sea español o porque todas estas cosas, ¿no? Suelo ser bastante objetivo con estas cosas y yo creo que es un jugador muy aprovechable en NFL. No estoy hablando que vaya a llegar al nivel de Dickie Metcalf, por supuesto que no, ni del de Terry McLaurin, ni siquiera el de Deebo Samuel, pero creo que es un jugador aprovechable, creo que es un jugador que te puede dar cosas, que te puede ser un wide receiver 2, un wide receiver 3, que te pueda ofrecer cosas, que te pueda ofrecer una salida buena al quarterback en determinadas situaciones, pero claro, al final el jugador tiene que responder también. Y de momento, Arcega, en las oportunidades que ha tenido, tampoco es que haya brillado en exceso, las cosas como son. Bueno, está la NFL y hay que decirlo así, no es una excusa ni es un querer ser optimista por querérselo, ¿no? Pero está la NFL llena de jugadores que pasan un día de practice squad a jugar de titulares, a recibir muchos balones y sinceramente cuando un jugador es elegido, ya no solo en segunda ronda, pero en general en el draft, es porque es un jugador elegido, por decirlo así, en cuanto a talento, en cuanto a posibilidades. Yo sinceramente, Rubén, vamos a ponernos en el caso de que abandona Filadelfia. Sinceramente, creo que durante años todavía tiene 23. Creo que es el día de Nochevieja cuando cumple 24. Es un jugador que durante años, y creo que varios años, va a tener la posibilidad de entrenar con equipos, de dejarse ver, de ver si tiene algún papel. Yo qué sé, se me ocurre el otro día, que me acabo de acordar, ¿no? Pero el caso que hablábamos de Darren Waller, que tenía otros problemas, pero que Baltimore vio que había talento y no salió porque no salió y de repente te encuentras 2 o 3 años después con que es un jugador importante. Y de estos casos día tras día, con lo cual yo sinceramente ahí tengo pocas dudas. Creo que aparezca el equipo que aparezca, irán apareciendo equipos para él y oportunidades para dejarse ver. A ver si tiene la capacidad, ¿no? de poder dejarse ver cerca de la red zone, de la end zone, donde pensamos que puede ser un poquito más decisivo. Y además, lo que suele ocurrir con este tipo de jugadores que salen en segunda ronda, primera, segunda ronda, es que hay otros equipos que los querían en ese draft, que veían cosas en ellos. Y entonces lo normal es que si sale de Filadelfia o si lo cortan o si está en el mercado, lo normal es que esos equipos que les gustaban el draft y que lo tenían apuntado en la pizarra, en el draft board, pues vayan a por él y le den una oportunidad, ¿no? Entonces, estoy contigo. Es muy joven, va a seguir teniendo oportunidades en NFL y ojalá las sepa aprovechar. Esto es como todo. Te tiene que venir la oportunidad, tiene que llegar el tren y tú tienes que subirte a ese tren. No puedes estar tampoco desaprovechando oportunidades porque al final se acaban. Bueno, queríamos hacer un poco un resumen de todo lo que está siendo la temporada estos 2 años, ¿no? De JJ Arcega-Whiteside, que ojalá podamos verle un poquito más en el campo. El otro día, la verdad, que le vimos ya muy poquito. Sí aparecen algunas jugadas de ataque, pero es prácticamente mínima su aportación. Vamos a ver cómo termina el año, cómo terminan los Eagles. Y ya desde aquí anunciamos, ¿no? Que igual
cuando termine la temporada en enero iremos también haciendo cositas de equipos que hayan sido eliminados, de cara al futuro, situaciones de jugadores, bueno, un poco lo que nos vaya viendo y que la gente aproveche también para conocer un poco la opinión de todo tipo de jugadores y de equipos, ¿no? Vamos haciendo cosillas. Sí, y para meter palitos, porque con los equipos Sí. que no se metan en playoff, lo normal es que le demos algún palito a alguien. Rubén, vamos hablando, lo siguiente la previa, semana 13 será ya, semana 13, este domingo encima no me aguantas, ha habido ahí un Sí, cambio ahí importante, ¿eh? Bueno, podrás disfrutar, como siempre dices que estás ahí todo el día aguantándonos a Marco y a mí, pues bueno, es una gran semana. para mí es una liberación de mentes, despejar, estaré con Moy charlando allí, maravilloso. Vamos hablando, Rubén, y que la gente nos cuente lo que quiera o lo que piensa del futuro de Arcega y de los Eagles, ¿eh? Adiós. Hasta luego.